Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en el año 2000, en Madrid. Es una de las escritoras más importantes y galardonadas de nuestra literatura y una de las más destacadas representantes de la generación de la posguerra. Publicó su primera novela, El balneario, en 1955. De sus novelas hay que destacar Entre visillos, que fue premio Nadal en 1958, Ritmo lento, Retahílas, Fragmentos de interior, El cuarto de atrás, Nubosidad variable, Lo raro es vivir, Irse de casa y su novela póstuma, Los parentescos. Escribió también poesía, relatos, teatro y ensayos, entre los que destacan Usos amorosos de la posguerra española o El proceso de Macanaz. Recibió los premios Príncipe de Asturias en 1988 y el Nacional de las Letras Españolas en 1994. Publicó Caperucita en Manhattan en 1990. Es un cuento mágico, de crecimiento, de descubrimiento, que nos habla de la libertad, de las elecciones que tenemos que hacer en nuestra vida, del miedo que a veces nos impide avanzar, de la capacidad de ver de otra forma la realidad. Vamos allá. La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí. Se trata de una isla en forma de jamón, con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su brazo levantado. Es la Estatua de la Libertad. Por las noches, aburrida de que le saquen tantas fotos, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas. Y es que cuando la Estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa, a los niños sin sueño de Brooklyn, la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie. Es un secreto. Tampoco lo sabía Sarah Allen, una niña pecosa de 10 años que vivía con sus padres en el piso 14 de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro. Su padre, el señor Samuel Allen, es fontanero y su madre, la señora Vivian Allen, se dedica por las mañanas a cuidar ancianos en un hospital de ladrillo rojo rodeado por una verja de hierro. Cuando vuelve a casa se mete en la cocina a hacer tartas, que es la gran pasión de su vida. La que mejor le sale es la de fresa, una verdadera especialidad. Tan orgullosa está de su tarta de fresa que nunca le ha querido dar la receta a ninguna vecina. Siempre dice que cuando se muera dejará dicho en su testamento dónde guarda la receta verdadera para que Sarah pueda hacérsela a sus hijos. Pero Sarah Allen no quiere tener hijos ni piensa hacer nunca tartas de fresa. Lo que ella quería de mayor era ser actriz y pasarse todo el día tomando ostras con champán y comprándose abrigos con el cuello de armiño, como uno que llevaba de joven su abuela Rebeca en una foto que estaba al principio del álbum familiar y que a Sarah le parecía la única fascinante. Rebecca Little, la madre de la señora Allen, se ha casado varias veces y ha sido cantante de music hall. Su nombre artístico era Gloria Starr. Sarah lo ha visto escrito en algunos viejos programas que su abuela le ha enseñado. Ahora, Rebecca Little no lleva cuellos de armiño, vive sola en Manhattan por la parte de arriba del jamón, en un barrio más bien pobre que se llama Morningside. Es muy aficionada al licor de pera, fuma tabaco de picadura y tiene un poco perdida la memoria porque a fuerza de no contar las cosas, la memoria se oxida. Su hija, la señora Allen, y su nieta, Sarah, iban todos los sábados a verla y a ordenarle un poco la casa, porque a ella no le gustaba limpiar ni recoger nada. Se pasaba el día leyendo novelas y tocando foxes y blues en un piano negro muy desafinado. Así que por todas partes se apilaban los periódicos, las ropas sin colgar, las botellas vacías, los platos sucios y los ceniceros llenos de colillas de toda la semana. La abuela nunca va a verlos a Brooklyn ni los llama por teléfono. Y la señora Allen se queja de que no quiera irse a vivir con ellos para poderla cuidar. La señora Allen siempre estaba runtando catástrofes, pero el señor Allen, que llama siempre a su suegra esa, dice que esa les enterrará a todos.
La desprecia porque fue cantante de music hall y ella a él porque él es fontanero. De eso y de otros asuntos familiares se entera Sara porque su dormitorio y el de sus padres están separados por un tabique muy fino y alguna noche los oye discutir. Pero Sara les escucha sobre todo para ver si sale a relucir el nombre del señor Aurelio. Aurelio era un señor que por entonces vivía con la abuela, pero Sara nunca lo llegó a ver. Sabía que tenía una tienda de libros y juguetes antiguos cerca de la Catedral de San Juan el Divino, y a veces le mandaba algún regalo por medio de la señora Allen. Por ejemplo, un libro con la historia de Robinson Crusoe al alcance de los niños, otro con la de Alicia en el País de las Maravillas y otro con la de Caperucita Roja. Fueron los 3 primeros libros que tuvo Sara, aún antes de leer bien. Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les inventaba finales diferentes. La viñeta que más le gustaba era la que representaba el encuentro de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque. El lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él con una sonrisa encantadora. Otro regalo que trajo un día la señora Allen de parte de Aurelio fue un plano de Manhattan. Sara piensa en Aurelio muchas veces con esa mezcla de emoción y curiosidad que despiertan en nuestra alma los personajes con los que nunca hemos hablado y cuya historia se nos antoja misteriosa. La librería de viejo de Aurelio Roncalli se llama Books Kingdom, el reino de los libros. Sara tiene muchas ganas de ir, pero nunca la llevan porque dicen que está muy lejos. Se le imaginaba como un país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas enanas, escondidas entre estantes de colores y habitadas por unos seres minúsculos y alados con gorro en punta. Se metían entre las páginas de los libros y contaban historias que se quedaban dibujadas y escritas allí. Para vivir en Books Kingdom, la única condición era que había que saber contar historias. El padre de Sara le regala un cuaderno grande con tapas duras como de libro donde Sara empieza a pintar garabatos que imitan las letras. Las primeras palabras que escribe Sara en aquel cuaderno son río, luna y libertad, además de otras más raras que le salen por casualidad, a modo de trabalenguas, mezclando vocales y consonantes a la buena de Dios. Esas palabras que nacen sin quererlo son las que más le gustan, las que le dan más felicidad porque solo las entiende ella. Las llama farfanías y casi siempre le hacen reír. Amelba, Tarindo, Maldor y Miranfú eran de las que habían sobrevivido, porque unas veces las farfanías se quedaban bailando por dentro de la cabeza, como un canturreo sin sentido, y esas se evaporaban enseguida, como el humo de un cigarrillo. Pero otras permanecían tan grabadas en la memoria que no se podían borrar, y llegaban a significar algo que se iba adivinando con el tiempo. Por ejemplo, Miranfú quería decir «va a pasar algo diferente» o «me voy a llevar una sorpresa». La señora Allen algunas noches sube al piso 17, apartamento F, para ver un rato a su vecina, la señora Taylor, y desahogarse con ella. Los Taylor tienen un niño muy gordo, un poco mayor que Sara, y que en 2 o 3 ocasiones ha bajado a jugar con ella. Se llama Rod, pero en el barrio le llaman Chupa Chup. A Rod le estorba todo lo que tenga que ver con la letra impresa. Pocos días después se enteró de repente, por una conversación telefónica de su madre con la señora Taylor, de que Aurelio Roncalli había traspasado su tienda de libros, se había ido a Italia y ya no vivía con la abuela. La señora Allen hablaba con voz doliente y confidencial. De pronto vio a su hija, que llevaba un rato largo parada en la puerta de la cocina, y se indignó. «¿Qué haces ahí enterándote de lo que no te importa? Vete a tu cuarto». Chilló enfadadísima, pero Sara estaba pálida como el papel, tenía los ojos perdidos en el vacío y no se movía. Sara se agarra al quicio de la puerta y cierra los ojos como si se fuera a marear temblando. Luego se tapa la cara con las manos y estalla en un llanto sin consuelo. Solo dice Miranfú, Miranfú, entre hipos. Está varios días con fiebre muy alta y en sus delirios llama a Aurelio Roncalli diciendo que quiere entrar en el reino de los libros. Pero Aurelio Roncalli nunca volvió y nunca vuelve a ser mencionado. A Sara aquellas fiebres le otorgan el don del silencio. Se vuelve obediente y resignada. Ha entendido que los sueños solo se pueden cultivar a oscuras y en secreto y espera
que llegue el día en el que podrá gritar triunfalmente «Miran Fu». Aquel rey librero de Morningside fue el primero en inyectarle sus dos pasiones fundamentales, la de viajar y la de leer. 6 años después, cuando Sarah tiene 10 años, conocer Manhattan se convierte para ella en una obsesión. Algunas noches saca el plano de Nueva York que le regaló el señor Aurelio y se pone a mirarlo y a soñar con los ojos abiertos. Unas veces volaba por encima de los rascacielos, otras iba a nado por el río Hudson, otras en patines o en helicóptero. Y al final de aquel recorrido sonámbulo, cuando ya empezaban a pesarle los párpados, Sarah se veía a sí misma acurrucada en una especie de nido que alguien había fabricado para ella en lo más alto de la Estatua de la Libertad, disimulado entre los pinchos de su corona verde. Se posaba allí como un pájaro cansado de volar, y mientras la iba invadiendo el sueño, le rezaba a la estatua porque, al fin y al cabo, era una diosa. Sarah cruza el puente de Brooklyn una vez a la semana, siempre con su madre, cumpliendo puntualmente a las mismas horas el mismo recorrido para ir a ver a la abuela, que vive en un 7º piso exterior con 2 tramos de pasillo, un piano negro y un gato que se llama Cloud, con los armarios desordenados y los ceniceros llenos de colillas. A Sarah le encanta el piso de la abuela Rebecca y las historias que cuenta la abuela cuando está de buen humor. Sueña que algún día se irá a Manhattan a vivir con ella. En cambio, a la señora Allen le ponen muy triste aquellas visitas. El único rato bueno es el que se pasa la víspera metida en la cocina preparando la tarta de fresa que siempre le llevan a la abuela. La señora Allen compra 2 fichas doradas después de hacer un rato de cola delante de la ventanilla del metro. Sarah siempre lleva en el bolsillo un par de fichas doradas de aquellas. Se las cogió a su padre una vez que estaba durmiendo y se le cayeron de la chaqueta mal doblada sobre el respaldo de una silla. Miraba la ranura por donde había que meterlas. Se apartaba unos pasos de su madre y se dejaba invadir por la tentación de echar a correr con su impermeable rojo, su paraguas y su cesta, traspasar aquel umbral y perderse sola entre la gente rumbo a Manhattan. Pero nunca lo hizo, ni lo intentó siquiera. A Sarah le da rabia que su madre le hable en el metro porque no le deja pensar, y a Sarah le gusta mucho pensar allí, precisamente por la cercanía de muchas personas distintas y desconocidas entre sí que hacen juntas el mismo viaje en el mismo momento. Le gusta imaginar sus vidas, comparar sus gestos, sus caras y sus ropas. Hay un tramo al principio del viaje en que el metro va por debajo del río. Pasar a Manhattan por debajo de un río es la prueba más patente de que en aquella isla puede ocurrir de todo. A Sarah le da vueltas la cabeza como si fuera un molino y se le ocurren cientos de preguntas que le quiere hacer a la abuela Rebecca en cuanto lleguen a su casa. Cerca de casa de la abuela Rebecca había un parque misterioso y sombrío que se iniciaba en un declive a espaldas de la Catedral de San Juan el Divino. Se llamaba Morningside, como el barrio, y había que bajar a él por unas escaleras de piedra porque estaba en una hondonada. Tenía fama de ser muy peligroso. Años atrás, un desconocido, el vampiro del Bronx, mató a 5 mujeres en Morningside a lo largo de pocos meses, y ya nadie entra en ese parque. A Sarah le gusta mucho mirar el parque abandonado desde la ventana del cuarto de estar. Le atrae su aspecto romántico y solitario, pero la abuela Rebecca prefiere Central Park. Sarah, mientras su madre baja a hacer alguna compra o barre en la cocina cucarachas muertas, se sienta en una sillita baja enfrente de la abuela para hacerle compañía y escuchar sus cuentos. Un sábado de principios de diciembre por la tarde, cuando Sarah y su madre llegan, nadie contesta el timbre. La señora Allen se preocupa mucho porque últimamente a la abuela Rebecca le ha dado por beber más de la cuenta. Piensa que le será fácil encontrarla por alguno de los bares de la zona, así que deja a Sarah en casa de la abuela, le dice que empiece a barrer y se marcha. Pero cuando desapareció su madre, Sarah no se puso a barrer la cocina, sino a dar saltos por la habitación diciendo «Miran fu» a todo pasto, porque era la primera vez que se quedaba sola en la casa de Morningside y le hacía una ilusión enorme. Era maravilloso, miran fu, imaginarse que la casa era suya y que ella se llamaba Gloria Star. Hay un disco opuesto. Es la canción italiana que estaba oyendo la abuela delante del tocador de 3 espejos, la tarde en que Sarah la vio vestida de verde. Sarah sale al pasillo. El dormitorio de la abuela está a oscuras. Por unos instantes tiene miedo de encontrarse a la abuela muerta encima de la cama, estrangulada por el vampiro del Bronx.
pero sus temores se desvanecen al dar la luz. El dormitorio, eso sí, está hecho una catástrofe. Huele a colillas, a cerrado, a sudor y a perfume barato. Por el suelo y colgando del respaldo de los asientos se ve un revoltijo de ropas y encima de la gran cama deshecha un montón de cartas, fotografías y recortes de prensa esparcidos sin orden ni concierto. Ve una fotografía de un hombre bastante guapo, con bigote y pelo negro, apoyado en una estantería llena de libros, un pitillo encendido entre los dedos y sonriendo a la cámara. Lleva una dedicatoria por detrás. Tú eres mi gloria. En ese momento suena el teléfono. Es la abuela, que le cuenta que se ha ido al bingo y le pide que recoja todos los papeles y fotos que ha dejado encima de la cama. Vio un sobre lacrado. Reconoció la letra de su madre. Verdadera receta de la tarta de fresa, tal como me la enseñó en la infancia Rebecca Little, mi madre. No pudo por menos de echarse a reír. Ahora resultaba que después de tantas historias con la tarta de fresa, la abuela también la sabía hacer. La abuela volvió de muy buen humor. En cuanto oyó la llave en la cerradura, Sara salió corriendo a recibirla seguida por el gato. La abuela, nada más entrar, tira por el aire el dinero que ha ganado en el bingo y muy animosa se ofrece a preparar la merienda y empieza a recoger cacharros sucios de la cocina, a hervir agua para el té y a poner la mesa canturreando. Saca un mantel muy bonito mientras dice que un día es un día. A Sara se le contagia la alegría de su abuela. Le pregunta qué celebran y la abuela, después de dudarlo un montón, dice que el cumpleaños de Sara, que es el viernes que viene. Va por el dinero que ha ganado en el bingo, lo reparte en 2 montones iguales y le da uno de ellos a Sara. Lo guardas sin decírselo a nadie. En algún momento te puede hacer falta. Pero eso sí, procura gastártelo cuanto antes. Mira, no vaya a ser que llegue tu madre. Vete a mi dormitorio. Abres el armario y en uno de los cajones de la derecha, el de más arriba, hay varias bolsitas de cuando yo salía por la noche. Elige la que más te guste para meter tu primer dinero. Así queda el regalo más completo. Aquella tarde, a Sara le gusta más que nunca la tarta de fresa. Sara aprieta contra su pecho, por debajo de la camiseta, una bolsita de raso azul bordada de lentejuelas donde ha metido $75. Acaban hablando de la soledad y de la libertad. La abuela le cuenta a Sara que la estatua de la libertad la trajeron a Nueva York desde Francia hace 100 años y que el escultor que la hizo, Bartoldi, era un artista alsaciano. Había sacado la mascarilla para la diosa sobre la cara de su madre, que era una mujer muy guapa. Media hora después se oyeron los pasos de la señora Allen por la escalera. «Hija, no nos ha dado tiempo a nada», dijo la abuela. «Fue media hora que se pasó en un vuelo. Como el tiempo de los sueños. Miranfu». El día del cumpleaños de Sara, el señor Allen decide ir a un restaurante chino para celebrarlo. Los Taylor están invitados. Sara no hace ni caso a Rod, que sigue igual de zoquete. No lo pasan bien, por lo menos Sara, que no hace más que acordarse de la abuela. De postre traen unos pastelitos con unos papeles pequeños dentro. En el de Sara pone: «Mejor se está solo que mal acompañado». Y para terminar, traen una tarta con 10 velitas encendidas. Todos empiezan a cantar el cumpleaños feliz. A Sara le da una vergüenza horrible. Antes de soplar las velas le dicen que tiene que pedir un deseo y Sara desea volver a ver a la abuela vestida de verde. Es una tarta de fresa de su madre. El señor Allen dice que podría competir con las de El Dulce Lobo, que es la pastelería más famosa de todo Manhattan. Hacen 75 clases de tartas diferentes. Está cerca de Central Park y tiene además 2 salones de té donde nunca se encuentra sitio libre para merendar. El señor Taylor propone ir a probar la tarta de fresa y compararlas. Aquella noche la volvió a hacer, aunque decía que estaba cansada, porque el día siguiente era sábado y tenían que ir, como siempre, a casa de la abuela. Cuando la señora Allen estaba sacando del horno la tarta de fresa y Sara ya se había metido en su cuarto a leer el librito que le había regalado la abuela sobre la Estatua de la Libertad, llamaron al teléfono y el señor Allen fue al living a cogerlo. Desde la cocina y desde el cuarto de Sara se oían retazos de una conversación agitada y plagada de silencios. La señora Allen aguzó el oído. «¡No puede ser! ¡No puede ser!», exclamaba el señor Allen entrecortadamente. El tío Joseph ha tenido un accidente de automóvil y ha muerto en el acto. La entrada de sus padres la sobresalta. Vienen a decirle que se van a Chicago y que ella se quedará en casa de los Taylor. Le dejan las llaves de casa y Sara se va con la señora Taylor. Las mujeres de esta historia son seguramente más interesantes que los hombres.
Frente a una madre trabajadora, esposa sumisa y sobre todo buena repostera, hay una abuela exestrella de Broadway que no se resigna a envejecer y que pretende mantener intacto su atractivo para los hombres. No es buena ama de casa, aunque sabe serlo, y aborrece la monotonía en la que vive su hija. Sobre todo, odia los constantes temores hacia todo y todos. Sara, que se muestra obediente con su madre, admira y adora a su abuela, que no está enferma, y no quiere en modo alguno ser cuidada ni mimada con tartas de fresa, pero tiene mucho empeño en adiestrar a su nieta para la vida, y sobre todo para el ejercicio de la libertad. Cuando oscurecía y empezaban a encenderse los letreros luminosos en lo alto de los edificios, se veía pasear por las calles y plazas de Manhattan a una mujer muy vieja, vestida de harapos y cubierta con un sombrero de grandes alas que le tapaba casi enteramente el rostro. La cabellera, muy abundante y blanca como la nieve, le colgaba por la espalda, unas veces flotando al aire y otras recogida en una gruesa trenza que le llegaba a la cintura. Arrastraba un cochecito de niño vacío. Sabe leer el porvenir en la palma de la mano. Siempre lleva en la faltriquera frasquitos con ungüentos que sirven para aliviar dolores diversos y merodea por los lugares donde están a punto de producirse incendios, suicidios, derrumbamientos de paredes, accidentes de coche o peleas. Hay quien asegura haberla visto la misma noche, a la misma hora, circulando por barrios tan distantes como el Bronx y el Village, y metida en el escenario de dos conflictos diferentes. Es la famosa Miss Lunatic. Sus extravagancias le han hecho alcanzar una popularidad rayana en la leyenda. No tiene familia ni residencia conocidas. Tan pronto se detiene ante los escaparates lujosos de la Quinta Avenida como revuelve en los vertederos de basura de la periferia, con su bastón con puño dorado que representa un águila bicéfala. Mira mucho con quién habla. A veces puede ser bastante charlatana, pero le gusta más escuchar que ser escuchada. Todos tienen alguna historia que contar y esas historias acompañan luego a Miss Lunatic cuando vuelve a caminar sola. También se dedica a recoger gatos sin dueño y a buscarles adopción. Era muy amiga de los bomberos. A veces, aunque era perfectamente ilegal, se la había visto montada con ellos en el veloz coche reluciente y rojo, a cuyo paso todos los demás se apartan. Lo que más le gustaba era que la dejaran ir tirando del cordón de la campana niquelada. Al son de aquel tintineo, las mejillas apergaminadas de Miss Lunatic se coloreaban de emoción y alegría bajo el ala de su gran sombrero. Pero las zonas que frecuenta de forma más asidua son las habitadas por gente marginal y su vocación preferida, la de tratar de inyectar fe a los desesperados, ayudarles a encontrar la raíz de su malestar y a hacer las paces con sus enemigos. Si le preguntan dónde vive, dice que de día dentro de la Estatua de la Libertad, en estado de letargo, y de noche, pues por ahí, haciendo compañía a los solitarios como ella. Confiesa tener 175 años. Hay gente que se ríe de ella, pero en general se le tiene respeto, no solo porque no hace daño a nadie, sino porque, a pesar de sus ropas de mendiga, conserva en la forma de moverse y de caminar, con la cabeza erguida, un aire de altivez e independencia que cierra el paso tanto al menosprecio como a la compasión. Más de una vez, tomándola por cómplice de alguna fechoría, la apuñalaron sin consideración a su edad. Pero al parecer era invulnerable, según contaban luego con gran asombro los testigos presenciales del suceso. Porque a pesar de que el arma blanca había sido empuñada contra ella vigorosamente y con todo encono, nadie vio brotar una sola gota de sangre del cuerpo desmedrado de Miss Lunatic. Un veterano comisario del distrito de Harlem le ofrece contratarla y pagarle un sueldo, pero ella dice que no quiere dinero, porque el dinero se ha convertido en meta y nos impide disfrutar del camino por donde vamos andando. Cuando el comisario le dice que es necesario para vivir, ella le pregunta ¿a qué llama vivir? Para mí, vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos, no permitir que nos humillen o nos engañen. Vivir es saber estar solo para aprender a estar en compañía, y vivir es explicarse y llorar, y vivir es reírse. Y le cuenta que la otra noche se encontró en Central Park con un hombre inmensamente rico que está desesperado y no sabe por qué.
No le saca partido a nada ni le encuentra aliciente a la vida. Y claro, se obsesiona por tonterías. Que se hicieron muy amigos y que ha quedado en ir a su casa a leerle la mano. Ese hombre se llama Edgar Wolf, el rey de las tartas, que vive en uno de los apartamentos más lujosos de Manhattan y tiene fama de ser inaccesible. El rascacielos donde vive Edgar Wolf es suyo, todo entero, planta por planta, ascensor por ascensor, ventana por ventana, pasillo por pasillo. 3.000 personas trabajan para él. Y él solo piensa en seguir ganando dinero y hacer más proyectos y crecer. Aquel negocio tiene su origen en una modesta pastelería de la calle 14, regentada primero por el abuelo de Edgar Wolf y luego por su padre. El olor a bollos, tartas y pasteles recién sacados del horno invade la calle en aquel tramo. El edificio tiene forma de tarta. La terraza está coronada por adornos de grueso cristal policromado, imitando diversas frutas, y por la noche se ilumina con muchos colores. Edgar Wolf llevaba unos cuantos meses completamente obsesionado por culpa de la tarta de fresa. Había contratado a varios detectives para que se camuflaran entre los clientes de Dulce Lobo 1 y Dulce Lobo 2 y le transmitieran puntualmente todos los comentarios desfavorables que recogieran acerca de la tarta de fresa. Al parecer no era de las que en realidad tenían mayor aceptación y se había llegado a oír decir en más de una mesa no solo que el producto había bajado de calidad, sino que nunca la tuvo. Ha llegado a poner anuncios en los mejores diarios de Manhattan ofreciendo el oro y el moro a quien le consiga la receta auténtica, casera y tradicional de la tarta de fresa de toda la vida. Aquella tarde, Edgar Wolf está particularmente nervioso. Se pasea como un oso enjaulado por su enorme despacho esperando a Miss Lunatic. Cuando dan las 8, decide salir a dar un paseo. Cuando Miss Lunatic se apea en la estación de Columbus Circle, lleva en su cochecito a un niño de tierna edad para ayudar a la madre que va cargada de paquetes. Cuando se van, les ve desaparecer en un vagón engullido por el túnel y echa a andar hacia la salida. Camina encorvada, arrastrando los pies, presa de un súbito desaliento. Siente una especie de vértigo, piensa de pronto que es muy vieja y que le gustaría descargar sus fardos más secretos en alguien más joven, digno de heredarlos. ¿Pero en quién? Notó, porque se lo avisaba una voz interior, que necesitaba ponerse en guardia. No quería darle coba a aquella desgana de vivir. Se resistía a dejarse resbalar por la pendiente de las ideas negras. «Si caes al pozo estás perdida», le dijo aquella voz interior, «porque una vez allí ya no ves nada, lo sabes de siempre». Sí, lo sabía. Y también que no ver nada era dejar de vivir. Había una fórmula que no le solía fallar: lograr que la cabeza tomara el control de la situación y le mandara al cuerpo enderezarse, no andar encogido, y a los ojos enfocar bien la mirada. En ese mismo momento, sus ojos se tropiezan con una escena que ahuyenta inmediatamente sus pesadumbres. Entre el atropellado ir y venir de los viajeros que se adelantan unos a otros, se empujan y se cruzan sin mirarse, una niña, totalmente ignorada por ellos, llora silenciosamente con los ojos bajos y la espalda apoyada en la pared del paso subterráneo. Tiene unos 10 años, lleva un impermeable encarnado con capucha y al brazo, enganchada por el asa, una cesta de mimbre cubierta por una servilleta a cuadros. Miss Lunatic se detiene a mirarla y enseguida comprende por qué le ha emocionado tanto aquella inesperada visión. Le recuerda muchísimo a la Caperucita Roja dibujada en una edición de cuentos de Pegol que ella le había regalado a su hijo cuando era pequeño. Se acercó a ella, abriéndose paso por entre la oleada de gente que las separaba. La niña, al ver los viejos zapatos de Miss Lunatic parados allí en el suelo junto a los suyos, levantó los ojos, que tenía efectivamente llenos de lágrimas, y la miró, pero sin acusar extrañeza ni miedo al descubrir ante sí una figura tan extravagante. Al contrario, sus ojos parecieron revivir con un fulgor de alivio y confianza. Y Miss Lunatic, que ya hacía mucho que no había visto una mirada tan transparente y candorosa, sintió como si su viejo corazón se calentara ante las llamas de una inesperada hoguera. Es Sarah Allen. Miss Lunatic le pregunta qué le pasa y Sarah contesta que es largo de contar. Miss Lunatic dice entonces que lo que vale la pena siempre es largo de contar.
pero que lo importante es si ella tiene ganas de contarlo o no. Eso es lo único importante. Sarah la mira extasiada. Las chispas repentinas de entusiasmo que Miss Lunatic descubre en el fondo de los ojos llorosos de Sarah le hacen pensar en el sol cuando está a punto de romper las nubes de tormenta. La niña le dice que va hacia el norte, a Morningside, a casa de su abuela, pero que se ha parado allí porque quiere ir a ver Central Park. Pero de pronto le han entrado remordimientos. Por favor, hija, remordimientos. ¡Qué palabra tan fea! Y diciendo esto, Miss Lunatic la cogió por los hombros con decisión. Anda, vamos afuera, dijo con acento sereno y persuasivo. Aquí nos están empujando. Conozco un café muy agradable, cerca del Lincoln Center, donde podremos hablar a gusto. No vuelven a hablar hasta que salen a la superficie. Sopla un viento muy frío. A sus espaldas queda una plaza con la estatua de Colón en medio. Y más allá, la verja de un jardín muy grande. Sarah, sin soltarse de la mano de Miss Lunatic, se va parando a cada momento. Mira en todas direcciones con avidez, como si no estuviera dispuesta a perderse detalle de nada. Enfrente hay un cine ante el cual se aglomera mucha gente bien vestida. Llega despacio un automóvil negro, alargado y silencioso, del que se baja una famosa actriz. Sarah le pregunta a Miss Lunatic si ella ha sido artista como su abuela, y Miss Lunatic le contesta que no, pero que ha sido musa de artista. Sarah dice que no sabe muy bien qué es una musa y pregunta si son las que llevan alas. Miss Lunatic se sonríe, oprime con cariño la manita que se entrega confiada a la suya. Pero la niña se suelta de la mano y da un brinco con los brazos tendidos hacia el cielo, gritando que es libre, y las lágrimas vuelven a correr por sus mejillas sonrojadas de frío. Hubo un golpe de viento muy fuerte y se llevó el sombrero de Miss Lunatic, haciendo remolinos calle abajo. La niña salió corriendo detrás de él y logró rescatarlo junto a una alcantarilla. Un taxi estuvo a punto de atropellarla y el taxista, muy enfadado, sacó la cabeza por la ventanilla diciendo unos insultos que no se entendían. Al devolverle el sombrero a Miss Lunatic, le extrañó que ella no la riñese, como habría hecho cualquier persona mayor en un caso semejante. La estaba esperando impasible, al borde de la acera. Parecía más vieja sin sombrero, pero al mismo tiempo también más joven. Una cosa bastante rara. ¿Serían así las musas? De pronto a la niña le pareció aquel el rostro de una mujer cansada y triste. Llegan a un bar donde las camareras llevan lacitos en el pelo y circulan de una mesa a otra en patines. Aquella tarde se está rodando allí una película y hay una aglomeración exagerada de público. A la puerta, entre un grupo de curiosos y junto a un furgón plateado del que salen varios manojos de cables negros, está parado un hombre joven que lleva una gorra de visera a cuadros. Mira con curiosidad a la anciana de la Pamela y a la niña de rojo que pretenden entrar en el local con aquel extraño carricoche. Les pregunta si vienen de extras para el rodaje. Mire usted, jovencito, nosotras de extras nada. Nosotras somos las protagonistas principales. Sin ella y yo no hay argumento, no hay historia, ¿entiende? Nos la venimos a contar aquí, la historia. Yo soy Madame Bartholdi. Vamos, Sarah. Entran y encuentran una mesa libre. Miss Lunatic dice que este no es el bar que ella decía, que este es muy caro, y Sarah dice que no se preocupe, que ella tiene dinero, y saca la bolsita de raso que trae metida por dentro de la camiseta. Sarah le cuenta cómo, esa tarde, aprovechando una ausencia de la señora Taylor, bajó a casa, cogió la tarta y se escapó. Pero que cuando se encontró andando sola camino de la salida entre tanta gente que no conocía, en vez de gozar de lo bonito que era sentirse libre, le fallaron las fuerzas y se desinfló. Se empezó a encontrar mal y a punto de desmayarse. Le había entrado un miedo que no le dejaba ni respirar, un miedo rarísimo pero muy fuerte. Había alzado sus ojos claros e interrogantes y la mirada oscura de la mujer que tenía enfrente era tan intensa, tan enigmática, que la niña se asustó, como si se estuviera asomando a un abismo, pero no quería que se le notara. ¿No sería miedo a la libertad? Preguntó Miss Lunatic solemnemente, y al hacer esta pregunta levantó el brazo derecho y lo mantuvo unos instantes en alto, como si sujetara una antorcha imaginaria. Sarah experimentó una leve inquietud al reconocer el gesto de la estatua.
Sara nota que el corazón le late muy fuerte. Sara le enseña a Miss Lunatic el plano que le regaló Aurelio y le cuenta cómo este viejo plano ha dado pie a sus fantasías nocturnas, a sus viajes imaginarios por Manhattan, a sus sueños de libertad. Uno de sus dedos se detiene en la islita del sur, donde se ve dibujada en pequeño la estatua de metal verdoso con su corona de pinchos y su antorcha en la mano. De pronto, la mano de Miss Lunatic avanza despacio a través de la mesa y se posa sobre la de la niña, como si quisiera abrigarla de peligros reales o imaginarios. Con una voz completamente distinta le pregunta a Sara si ya no le tiene miedo. Sara mueve negativamente la cabeza y nota que la presión de aquella mano sobre la suya se acentúa. Le da un brinco el corazón. La mano de Miss Lunatic no tiene arrugas como antes, es más blanca y alargada y el tacto de su palma se nota muy suave. Miss Lunatic le pregunta en qué está pensando. Bueno, pues me estoy dando cuenta de que antes dijo usted... dijiste que habías sido la musa de un artista y luego al chico de la puerta que te llamabas Madame Bartholdi. Sí, lo dijiste, me acuerdo bien. Yo ayer a estas horas estaba leyendo un libro que se titula Construir la libertad y de repente creo que lo he entendido todo. Sí, lo he entendido todo. No sé cómo se entienden los milagros, porque eso es lo que pasa, que tú, Madame Bartholdi, tú eres un milagro. Sara percibe un leve perfume a jazmín. No tiene ganas de escapar, pero el corazón le late cada vez más deprisa, a un ritmo casi insoportable. Dios te bendiga, Sarah Allen, por haberme reconocido, dijo Madame Bartholdi mientras depositaba un beso en la manita fría de la niña. Por haber sido capaz de ver lo que otros nunca ven, lo que nadie hasta hoy había visto. No tiembles, no vuelvas a tener miedo jamás. Mírame a la cara, por favor. Llevo más de un siglo esperando este instante. Sara levanta la vista y durante unos segundos ve ante sus ojos, rodeado de un fogonazo resplandeciente, el rostro inconfundible de la estatua que ha saludado de lejos a millones de migrantes solitarios, avivando sus sueños y esperanzas. Cierra los ojos, cegada por aquella visión, y cuando vuelve a abrirlos, Miss Lunatic ha recuperado su aspecto habitual. Entonces, Miss Lunatic se levanta porque se da cuenta de que les están grabando y se marchan, muy airadas, después de pagar $50. Caminan en silencio con el cochecito entre las dos, bordean la alta verja de hierro que rodea la parte oeste de Central Park. Sara le pregunta a Madame Bartholdi si vive dentro de la estatua. Por el día sí. Envejezco allí dentro para insuflarle vida a ella, para que pueda seguir siendo la antorcha que ilumine el camino de muchos. Una diosa joven y sin arrugas. Como si fueras su espíritu. Exactamente, es que soy su espíritu. Pero me aburro muchísimo. Estoy deseando que se haga de noche para salir a trotar por Manhattan. Entonces Sara le pregunta cómo hace para salir de la estatua sin ser vista y llegar a Manhattan. El cochecito que las separa se detiene en seco. Miss Lunatic mira alrededor. Dice que es un secreto y que nunca se lo ha contado a nadie. Miss Lunatic alarga el brazo derecho y su mano y la de Sara se estrechan silenciosamente por encima de la cesta que contiene la tarta de fresa. Sara le jura que pase lo que pase no se lo contará nunca a nadie, ni a su abuela, ni siquiera a su novio cuando se enamore. A quien dices tu secreto, das tu libertad. Nunca lo olvides, Sara. Siguen andando y Miss Lunatic le cuenta que tiene un pasadizo secreto por debajo del agua, muy estrecho, en el que solo cabe su cuerpo con una pequeña holgura de 15 centímetros a cada lado, que comunica la base de la estatua con Battery Park. Miss Lunatic señala el punto exacto donde está el pasadizo en el plano de Sara y le va marcando con el dedo el itinerario de su pasadizo subacuático. Le cuenta que entre la iglesia y la terminal del ferry hay una boca de alcantarilla pintada de rojo con un poste pequeño al lado. El poste, cerca de su base, tiene una ranura por donde se introduce una moneda de tonos verdosos que Miss Lunatic le da a Sara para que puedan volverse a ver cuando ella quiera. Miss Lunatic le explica que debe lanzarse de cabeza al túnel mientras dice una palabra que le guste mucho: echar las dos manos por delante y nada más.
Enseguida se establece una corriente de aire templado que te sorbe y te lleva por dentro del túnel como volando, sin rozar con las paredes ni nada, para volver lo mismo. Se despidieron a la puerta de Central Park. Miss Lunatic creía que ya se le había hecho tarde para la cita que tenía con un señor, pero de todas maneras había otros muchos asuntos imprevistos que la estaban requiriendo en Manhattan. Y además ella, Sarah, tenía que quedarse a solas para conocer la atracción del impulso, la alegría de la decisión y el temor del acontecer. Venciendo el miedo que le quedara, conquistaría la libertad. Miss Lunatic le aconseja que se dé un paseíto solitario por Central Park antes de dirigirse a casa de la abuela. Sarah le dice que no quiere que se vaya, que no sabe qué va a hacer sin ella, que se queda como metida en un laberinto. Sarah se empina para darle un beso. No puede evitar el llanto. Procura encontrar tu camino en el laberinto. Quien no ama la vida no lo encuentra. Pero tú la amas mucho. Además, aunque no me veas, yo no me voy. Siempre estaré a tu lado. Pero no llores. Cualquier situación se puede volver del revés en un minuto. Esa es la vida. Y no olvides una cosa. No hay que mirar nunca para atrás. En todo puede surgir una aventura, pero ante las ansias de la nueva aventura hay como un miedo por abandonar la anterior. Plántale cara a ese miedo. Sarah le dice que se le va a romper el corazón y que no va a poder acordarse de todas esas cosas. Miss Lunatic le contesta que tenía una frase muy bonita para despedirse, pero que la lleva escrita porque es como una oración, así que se la da para que la lea por la noche cuando esté en la cama. Sarah saca la bolsita de raso y mete en ella la moneda, la linterna y el papelito doblado que Miss Lunatic le acaba de dar. Luego abraza de nuevo a Miss Lunatic y, desprendiéndose de sus brazos bruscamente, echa a correr hacia la gran puerta de hierro forjado que da acceso a Central Park. El personaje de Miss Lunatic es el que marca definitivamente la diferencia con el antiguo cuento. Puede ser un hada. A veces, Miss Lunatic deja de ser momentáneamente una anciana y se transforma, que es una de las características de los cuentos. Podría ser también el espíritu de Madame Bartholdi, la madre del escultor de la Estatua de la Libertad, aunque puede ser también el alma de la Estatua de la Libertad, que como todo espíritu reside en su cuerpo, pero puede adoptar la forma de una anciana bondadosa y comprensiva, buena conversadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás, y sobre todo a animar a Sarah en su personal conquista de la libertad. Sarah se encontró sola en un claro de árboles de Central Park. Llevaba mucho rato andando abstraída, sin dejar de pensar. Había perdido la noción del tiempo y estaba cansada. Vio un banco y se sentó en él, dejando al lado la cesta con la tarta. Aunque no pasaba nadie y estaba bastante oscuro, no tenía miedo, pero sí mucha emoción. Está tan absorta en sus recuerdos y ensoñaciones que cuando descubre los zapatos negros de un hombre que está de pie plantado delante de ella, se lleva un poco de susto. Es un señor bien vestido, con sombrero gris y guantes de cabritilla, sin la menor pinta de asesino. No dice nada ni se mueve apenas. Solamente se le mueven las aletas de la nariz, una nariz afilada, como olfateando algo, lo cual le da cierto toque de animal al acecho. Pero tiene la mirada de un hombre solitario y triste. De pronto sonríe y Sarah le devuelve la sonrisa. Le pregunta a Sarah qué hace allí tan sola y Sarah le contesta que simplemente está pensando y que va a ver a su abuela para llevarle una tarta de fresa que ha hecho su madre. Sarah se pone en pie y cuando va a coger la cestita nota que aquel señor se adelanta a hacerlo, alargando una mano con grueso anillo de oro en el dedo índice. Está oliendo la tarta y sus ojos brillan con triunfal codicia. Sarah le pregunta si la quiere probar. «No creo que le importe mucho que se la lleve empezada», dijo Sarah, volviendo a sentarse en el banco y retirando la servilleta de cuadros. «Le diré que me he encontrado con el lobo», añadió riendo, «y que tenía mucha hambre». El hombre le contesta que no mentiría porque él se llama Edgar Wolf. El hombre está tan impaciente por probar la tarta y se pone tan nervioso que Sarah le pide que se siente en el banco con ella. Mr. Wolf obedece en silencio, pero las manos le tiemblan cuando saca una navaja de nácar que lleva enganchada al final de una gruesa cadena. Parte un trozo con pulso inseguro y lo paladea con los ojos en blanco.
Entonces ocurre algo inesperado. Mr. Wolf, sin dejar de masticar ni de relamerse, cae de rodillas delante de Sarah, hunde la cabeza en su regazo y le implora, fuera de sí, la receta. Le dice que le pida lo que quiera a cambio, lo que quiera. Sarah, poco acostumbrada a que nadie necesitara algo de ella, y menos tan apasionadamente, experimentó por primera vez en su vida lo que es sentirse en una situación de superioridad. Pero este sentimiento quedó inmediatamente sofocado por otro mucho más fuerte, una especie de piedad, deseo de consolar a aquella persona que lo estaba pasando mal. Sin darse cuenta, empezó a acariciarle el pelo como a un niño. Mr. Wolf se va apaciguando. Al cabo de un rato levanta la cara. Está llorando. Le repite a Sarah que le pida lo que quiera. Sarah le pregunta entonces si es un mago, y Mr. Wolf se ríe y le dice que no es más que un vulgar hombre de empresa, pero eso sí, inmensamente rico, y le señala hacia el edificio iluminado que parece una tarta, y le dice que es suyo. Sarah le pide que deje a su abuela ir a ver el edificio por dentro al día siguiente, y por supuesto, Mr. Wolf se lo concede. Pero le dice que eso es muy poco, que pida algo para ella. Sarah le pide que le deje pensarlo. Y mientras, Mr. Wolf toma otro trocito de tarta y se acuerda de que ayer, en aquel mismo claro del bosque, se encontró con la extraña mendiga del pelo blanco que le había estado hablando del poder de lo maravilloso. Le interrumpe Sarah gritando que lo que desea es llegar a casa de su abuela montada en una limusina. Y cuando Mr. Wolf le dice que sí, Sarah le abraza y le estampa un beso en la frente. Le dice que le va a encantar su abuela, que antes se llamaba Gloria Starr. Y para sorpresa de Sarah, Mr. Wolf le dice, mirando al vacío, con ojos soñadores, que él oyó cantar a Gloria Starr varias veces cuando era casi un chiquillo. Sus voces y sus siluetas se fueron perdiendo camino de la salida del bosque. De vez en cuando, Mr. Wolf se inclinaba hacia la niña y se escuchaba, entre la oscuridad de las frondas, el eco de sus risas, interrumpido de vez en cuando por el correteo de alguna ardilla trasnochadora. El frío se había suavizado mucho. El rey de las tartas y Sarah Allen, vistos de espaldas y cogidos de la mano a medida que iban alejándose, formaban una llamativa y peculiar pareja. Deciden que ambos irán a casa de la abuela, pero cada uno en una limusín. Sarah se sube en la más lujosa, la conducida por Peter, el chofer predilecto de Mr. Wolf, que le pide que dé un buen paseo a la niña por Manhattan, prolongándolo lo más posible con algunos rodeos, porque, aunque van al mismo sitio, él tiene interés en llegar antes. Y por otra parte, le encarga que cuide a aquella criatura como a las niñas de sus ojos, evitándole toda clase de peligros, pero sin negarle ningún capricho. Edgar Wolf se mete en su limusina, se arrellana en el asiento y se pone a pensar en lo que le dijo Miss Lunatic sobre los milagros y en la noche en que su mirada se cruzó intensamente con la de Gloria Starr. Sarah, en cuanto la limusina empieza a recorrer Manhattan, se queda dormida. Cuando se despierta, está muy lejos de casa de su abuela, en el otro lado de Manhattan. Están justo en Battery Park, así que Sarah le pide a Peter que pare y sale corriendo en busca de la entrada del túnel de Miss Lunatic. Peter corre tras ella, pero a Sarah le da tiempo a comprobar que está justo donde Miss Lunatic le dijo, antes de volver al coche. Pensaba con un poco de preocupación en la abuela y en cómo le habría sentado la visita de Mr. Wolf, porque la abuela era muy especial y no le gustaba a todo el mundo. Igual había metido la pata al darle sus señas sin previa consulta a aquel hombre que, al fin y al cabo, era un total desconocido, por rico que dijera ser, y todas las señas lo confirmarán. Media hora después, están en Morningside. Sarah abre el portal con su llave y sube a la 7ª planta. Abre con una vuelta silenciosa de llave la puerta de casa de su abuela. Ha soñado tantas veces y desde hace tanto tiempo con que entraba por la noche y sin compañía de nadie en la casa de Morningside que duda si no será un sueño. La puerta no hace ningún ruido. Sarah se detiene en el vestíbulo y contiene la respiración. Del cuarto de estar, sobre un fondo de música suave, viene un rumor de risas y cuchicheos. Sarah, conforme avanza despacito por el pasillo, se da cuenta de que va pisando el haz de luz tenue que sale por la puerta entreabierta del cuarto de estar, como un camino de esperanza a seguir entre la tiniebla. Se acerca y asoma un poquito la cabeza por la ranura de la puerta. La abuela, vestida de verde,
giraba en brazos del dulce lobo a los sones de Amado mío que se estaba oyendo en el pick-up. De vez en cuando echaba la cabeza para atrás y su pareja se inclinaba hacia su oído y le decía algo que le hacía reír. Encima de la mesita había una botella de champán abierta y 2 copas a medio llenar. Arrellanado en su butaca dormitaba el gato Cloud. Sara retrocede tan sigilosamente como había avanzado. Se detiene unos instantes apoyada en la pared y se abraza a sí misma, cruzando los brazos por delante y posando las manos en sus propios hombros. Con los ojos cerrados, escucha extasiada los sones de aquella música entre dulce y picante y siente palpitar su pecho tembloroso. Mr. Wolf es un poco más alto que la abuela y baila muy bien. Sara se siente invadida por un inexplicable desfallecimiento, una especie de languidez que le baja por las piernas. Son unos instantes nada más, enseguida reacciona. Su intuición le avisa de que ella, allí, estorba y comprende que no le conviene ser descubierta, así que se dirige con decisión hacia la salida. Cuando ya ha cerrado otra vez la puerta, ha dado la luz de la escalera y está esperando el ascensor de bajada, se da cuenta de que no sabe dónde ir. De pronto se acordó de Miss Lunática, la que tenía olvidada hacía bastante rato entre unas cosas y otras. Se apareció ante ella con total nitidez, rodeada de rayitos de luz, tal como la había visto en el metro cuando estaba llorando sin saber qué decisión tomar, y levantó los ojos desde los zapatos gastados que se habían detenido enfrente de los suyos a aquel rostro bondadoso que le sonreía bajo el sombrero. Busca la moneda mágica. En sus labios se dibuja una sonrisa de felicidad. Acaba de notar que una lucecita se le enciende por dentro de la cabeza a manera de bombilla dibujada en la nubecita de un cómic. Ha tomado su decisión. Abre despacio el portal. Ahora se trata de esquivar a Peter, así que agachándose por detrás de los coches aparcados en la acera de enfrente a la de las limusinas, agazapada a trechos tras los contenedores de basuras, se aleja de allí. Un taxista se detiene para atender a las aparatosas señales de aquella niña vestida de rojo, aunque ya va de retirada. Sara le dice que va a Battery Park. El hombre pone en marcha el taxímetro y la mira antes de arrancar, acomodada tranquilamente, con una actitud desafiante y segura, totalmente impropia de su edad. Y durante el trayecto la mira de vez en cuando por el espejo retrovisor. Unas veces consultaba un plano que llevaba desplegado junto a ella en el asiento, iluminándolo con una linternita. Otras hurgaba en la bolsa de raso y lentejuelas de donde había sacado aquella linternita. Otras se quedaba extática y con los ojos fijos en un punto invisible, pero en ningún momento se borraba de su rostro una sonrisa que parecía transfigurarla. Cuando el taxi se para, la niña consulta el precio de la carrera en el taxímetro y arroja unos billetes arrugados en el cauce ovalado de metal incrustado en la cristalera de separación. Inmediatamente abre la portezuela y echa a correr. El taxista le grita que ahí sobra mucho y Sara le contesta que se quede con la vuelta, que son solo papeluchos. Sara, antes de introducir la moneda en la ranura del poste junto a la alcantarilla, se acuerda de una cosa. No ha leído todavía el papelito que le dio Miss Lunatic, así que se sienta en el suelo y lo saca de la bolsa. Desplegó el mensaje y lo leyó a la luz de su linternita. Decía: «No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que fueras libre y soberano artífice de ti mismo, de acuerdo con tu designio». Y debajo ponía entre paréntesis: «Pico della Mirandola, Juan, filósofo renacentista italiano aficionado a la magia natural. Murió a los 31 años». Metió la moneda en la ranura. Dijo: «Miranfú». Se descorrió la tapa de la alcantarilla y Sara, extendiendo los brazos, se arrojó al pasadizo, sorbida inmediatamente por una corriente de aire templado que la llevaba a la libertad. Y así les hemos contado Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de la editorial Siruela en la colección escolar de literatura, con invitación y actividades de María del Carmen Pons Guillén, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio,
con las voces de Laura Carrero del Tío y Charo Soria, y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.